Muy buenos días, docente, muy buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a dar a conocer la discriminación en el Perú. Carrera profesional de Derecho, el presente curso Ciudadanía y Reflexión Ética, docente Sandra Yucra Sevillano. El tema, como ya lo di a conocer, la discriminación en el Perú. Los integrantes del presente trabajo, Luis Manuel Eric Chirinos Cosi, Silvio Humberto Yancapayo, Yuri Hernán Kenta Tito, Álvaro Jiménez Zapana Ituza y mi persona Jenny Yajaira Lenoca Mendoza. Le doy pase a mi compañero Álvaro para que dé a conocer la introducción. Eh, bueno, primero que nada, un saludo, ¿no?, a nuestra docente. A continuación les voy a hablar a grandes rasgos sobre la introducción, ¿no?, que es el tema de eh, el- la discriminación en el Perú. Bueno, primero que nada, les voy a decir algo muy importante. ¿Qué nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Declaración Universal nos dice que todos somos iguales, nacemos iguales, y cuando se transgrede esa igualdad, pues surgen fenómenos como la discriminación. Asimismo, diremos pues entonces que la discriminación es la desigualdad, ¿no? Es el trato desigual de la persona, o también diríamos que es el trato diferente que se le da a una persona, ¿no? En este caso es un trato despectivo. Obviamente que ese trato despectivo va a conllevar también ¿cómo les digo?, de repente a ciertos efectos o ciertas causas que podrían ser pues de tipo psicológico, ¿no? Y si hablamos de tipo psicológico, ya estaríamos diciendo que estas personas que son afectadas por la discriminación o son discriminados, ¿no? Eh, Podrían vivir pues aislados, podrían vivir en frustración, o en el peor de los casos, pues podrían estar ocasionándose de repente la muerte, ¿no? Se podrían suicidar, en fin. Ahora, en el Perú, como nuestro tema trata, ¿no?, de la discriminación en el Perú la discriminación eh, este, se da, ¿no?, según lo que hemos estado investigando, se da más en el tema de, de raza, de racial, étnico, ¿no? Podría ser que son discriminados los que son quechohablantes, ¿no?, los que viven en la Amazonía, ¿no?, los indígenas. ¿Por qué? Porque por su vestimenta, por su forma de hablar, ¿no?, son más propensos a ser discriminados. ¿Qué más les podríamos decir? Otra cosa muy importante, ¿no?, en términos generales, la discriminación en el Perú, eh, cuando una persona ya sufre este tipo de discriminación, puede ir a denunciar. ¿Y quiénes nos pueden ayudar a denunciar esto? La Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo lucha contra la discriminación, está luchando contra la discriminación, ¿no? A continuación le voy a dar pase a mi compañero para que les dé más alcances y profundizar pues todo este tema que a grandes rasgos les estoy mencionando. Gracias. Buenas noches. ¿Qué es discriminación? Ya, discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, condición física o mental, orientación sexual, etc. Tenemos distintos tipos de discriminación que en esta parte vamos a mencionar algunos, porque sí existen más, que son los más resaltantes y más importantes, que son la discriminación por clase social, la discriminación por la edad, discriminación por género, discriminación contra la mujer en el ámbito laboral, discriminación por origen étnico y discriminación por discapacidad. Todos estos casos y tipos de discriminación se ve mayormente el que resalta, que es la discriminación por clase social y por género y por origen étnico, ¿no? Más que todo, discriminación por clases sociales, más que todo para las personas que tienen menos recursos, ¿no? Es como que en estos tiempos se ve que el que tiene más es como que el que puede humillar a los demás, cuando en realidad no es así.
Y discriminación por género es porque tratan de hacer ver a una persona que no acepta los mismos gustos, que es lo normal, que sería, que ya han impuesto, ¿no? Que es de carácter hombre, estar con una mujer y mujer con un hombre. No lo ven bien en el caso de que un hombre esté con otro hombre y una mujer esté con una mujer con otra mujer, ¿no? Entonces, en esos casos siempre hay discriminación porque simplemente las personas no aceptan otro tipo de pensamiento, otro tipo de actuar o otro tipo de comportamiento, ¿no? Más que todo existe por eso la discriminación en el Perú, más que todo, por eso, porque no hay una aceptación hacia esas personas que piensen diferente. Y bueno, vamos a dar paso a mi compañera para que explique acerca de las causas. Ya. En este caso vamos a ver algunas de las causas de la discriminación, o sea, que origina la discriminación, ¿no? Como se puede ver, a lo largo de la historia nos hemos empeñado en situar a determinados grupos humanos por encima de otros, en odiar a diferentes religiones, tipos de personas. Es más, en etiquetar lo que nos da miedo o desconocemos. En referencia, tenemos varios tipos de discriminación, en lo que es salud, en lo que es el género, en lo que es raza, en la sociedad. En referencia a la salud, predominan los casos de discriminación por discapacidad, que son casi poco conocidos, no son casi relevantes. Lo que más resaltamos es el acceso a medicamentos. En el primer caso, se ve la discapacidad y lo que uno quiere es que se armonicen los códigos de edificación, ¿no? O sea, que sea paralelo para todos los ciudadanos, porque todos tenemos un goce a la salud. En el segundo caso, la realidad de las mamás y los niños enfermos de SIDA. Esa es una discriminación diaria en hábitos escolares y de atención de la salud, no solo por el temor que algunos profesionales muestran a la hora de entrar en contacto con los enfermos, sino por la falta de confidencialidad acerca de su enfermedad. La diversidad sexual tampoco es respetada en la provincia. Un grupo de travestis declaró que el travestismo no es aceptado, sobre todo por la aplicación del artículo 80 del Código de Faltas, que no les permite ir por la calle vestidos de mujer. Además, su condición sexual les impide conseguir trabajos. Ahora vamos a conocer un poco la historia de la discriminación en el Perú. Como hemos podido ver, la discriminación es un trato desigual hacia las demás personas, ya siendo sociales o colectivas. También se ha discriminado por motivos raciales, políticos, sexuales, entre otras tantas. Esto viene ya desde más antes, ¿no? Por ejemplo, los incaicas vivían en un lugar muy distinto a lo que es hoy en día, y estas serían en la nobleza, la realeza y el pueblo. Asimismo, quienes iban adquiriendo un rango social ya pertenecían en otra sociedad, solo por ser nacido en otro lugar o sin tener la posibilidad de obtener socialmente, solo por el hecho de ya pertenecer a otro grupo social. Esto refleja exactamente cómo se vivía en ese entonces y marcaba la distinción entre grupos sociales y los pueblos, o sea, en su división social. Con la llegada de los españoles en el Perú se dio inicio a una forma de vida nueva, siendo la sociedad del imperio incaico destruida y comenzando una nueva estructura social. Esto fue con el nacimiento de nuevas razas, siendo con esto el nacimiento de nuevas órdenes, nuevas leyes y desigualdades e incluso nuevos derechos para esta nueva sociedad, siendo los españoles los que generarían una necesidad para clasificar a todas las personas de acuerdo a su nivel social, por su color de piel y asimismo su lugar de nacimiento. Ya con el paso de los años, ya con la independencia por parte del Estado peruano, nacería como país. Es aquello que la discriminación culmina por consolidarse otra vez y su independencia y su también libertad llegaron a ser parte solo para unos cuantos. Desde ese momento nosotros los peruanos quedaríamos divididos y en distintos grupos sociales, olvidando que todos somos de un mismo origen y de una misma tierra, ya que en la actualidad por tener un grado superior o tener más experiencia en lo laboral, muchos de nosotros aún discriminamos a otras personas por ser principiantes o solo por el simple hecho de no saber de un tema en específico
la discriminación en el Perú. En el Perú existen muy pocos procedimientos administrativos o judiciales iniciados por motivos de discriminación étnico-racial. Muchas veces no se suele denunciar haber sido víctima o de estos hechos. Esta situación se explica por diversos factores que limitan las posibilidades de reconocer y actuar ante esta problemática. Y se da un daño social, ¿no? Los principales lugares donde los peruanos se han sentido discriminados son los hospitales públicos, en las postas médicas, en las comisarías, en las municipalidades. Un panorama general sobre la discriminación racial en el Perú nos muestra las siguientes cifras. Más de 1 millón de peruanos han sufrido discriminación. En nuestro país, la discriminación étnica racial presenta patrones que caracterizan a nuestra sociedad de manera particular. En primer lugar, la negación y naturalización es uno de los patrones más presentes. La negación de la discriminación étnica racial se constituye como un mecanismo de defensa para no involucrarse con el problema. Se niega su existencia. Entonces, a través de la naturalización que funcionaría como una forma de negación, las personas indican que no son discriminadas y ellos mismos han interiorizado que no tienen derecho a un trato como los demás. Como grupo hemos escogido dos casos resaltantes en nuestro país que particularmente hemos considerado que dan a conocer cómo el transcurso de los años se ha visto la discriminación en lo que es el color de piel, la raza y en lo que era más antes el terrorismo, ¿no? El caso 1, Lima, Perú. Este es el caso de Ernestina, que ella denunciaba que fue insultada y tratada como una ladrona por un policía en una estación de bus, simplemente por el color de su piel. A pesar de la denuncia impuesta y los testigos a su favor, no hubo reivindicación ni disculpas. La violencia racial y discriminación que pasamos las mujeres afroperuanas nunca cambia. Por ser mujeres, por ser negras, por ser trabajadoras, no se visibiliza y enfatiza. Ernestina, activista que sigue luchando por sus derechos y los de otras mujeres afroperuanas que viven en Villa El Salvador, al sur de Lima. Esta es una de las tantas historias que buscan evidenciar que la violencia que afecta a las mujeres, particularmente a las mujeres de color, descansa en estereotipos y roles que perpetúan la discriminación. Son las historias de muchas mujeres afroperuanas que con sus testimonios valientes muestran realidades que vale la pena visibilizar y conocer en el marco de la conmemoración de la cultura afroperuana. Específicamente en relación a esta problemática de la violencia de género, es importante destacar que, como bien señala el Comité CEDAW en su recomendación, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Esta situación se agrava cuando se trata de poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres afroperuanas. En este caso, como conclusiones, hemos llegado a concluir que en conformidad con el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde estipula que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a una igual protección de la ley. Todos tienen el derecho a una protección frente a toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Existe una importante brecha entre la normativa antidiscriminación y la práctica institucional que demuestra que un marco jurídico adecuado es imprescindible, pero insuficiente, y son necesarias medidas de aplicación que pongan efectivamente en marcha las disposiciones legales. Por otro lado, las personas más vulneradas son la de las poblaciones quechuas, aymaras, indígenas y amazónicas, por su forma de hablar, su vestimenta y rasgos físicos. A partir del 2004 se promulga el Código Procesal Constitucional, que reconoce el derecho a interpretar recurso de amparo en defensa del derecho a la igualdad y a no ser discriminada.
Como última conclusión, los principales lugares donde los peruanos se han sentido discriminados son como hemos mencionado, en los hospitales, en las postas médicas, en las comisarías, municipalidades, etcétera, ¿no? Podemos concluir como grupo en general que nosotros consideramos que para no erradicar de forma completa la discriminación, pero sí dar un gran avance, se podría estimar leyes, ¿no? Que por un lado defiendan los derechos tanto de las mujeres y de los varones, ¿no? También se ve una discriminación en lo que son las zonas alejadas de nuestro país, como son los litorales lejanos, en la serranía, en la selva, que si bien es cierto, nuestro Estado peruano no deriva un presupuesto para lo que es fundamentar la educación, implementarles lo que es el Internet, porque hay muchos pueblitos que no cuentan con el principal instrumento para salir adelante, ¿no? Que es la educación. Entonces creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Gracias.